Buenos días, hermanos. Quiero compartir con vosotros lo que es un texto bastante difícil. Cuando nos encontramos con un texto difícil de la palabra de Dios, conviene acercarnos con mucha humildad, sin dogmatismos, intentando entender el texto, pero sin imponer sobre el texto nuestros propios criterios. El texto en cuestión es el capítulo 13 del Evangelio de Marcos. Y esta mañana quiero que veamos la primera mitad de este capítulo y por la tarde la segunda mitad. El capítulo empieza con Jesús anunciando que próximamente se va a destruir el gran templo de Herodes en la ciudad de Jerusalén. Y con los discípulos acercándose a Jesús preguntándole cuándo va a ocurrir esto. Vamos a leer el texto, Marcos 13, versículos 1 a 4. Y saliendo él del templo, le dice uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificaciones. Y Jesús le dijo: ¿Ves estas grandes edificaciones? De ningún modo será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado: Dinos, ¿cuándo será esto? ¿Y cuál será la señal de que todo esto esté a punto de cumplirse? Creo que no es difícil entender la pregunta de los discípulos. Quieren saber cuándo va a ocurrir esto de la destrucción del templo. Pero también añaden una segunda pregunta. ¿Y cuál es la señal de que todo esto va a cumplirse? Es decir, ¿cuándo sabremos que va a ocurrir? ¿Qué cosas ocurrirán para advertirnos de la inminencia de estas cosas? Ahora, Mateo en su versión es más explícito al respecto. Él dice que la segunda pregunta de los discípulos es: ¿cuál será la señal de tu venida y de la consumación del siglo? Gran parte de la confusión de este capítulo se debe a que Jesús está contestando simultáneamente a dos preguntas. Necesitamos intentar entender esto. En el capítulo 30 de este capítulo, Jesús va a decir explícitamente, el versículo 32, va a decir explícitamente que él desconoce la fecha de su segunda venida. Solo el Padre conoce esto. En otras palabras, Jesús está diciendo que al menos en su ministerio terrenal, él no es omnisciente, no conoce todas las cosas, hay cosas que desconoce, y una de ellas es la fecha de su segunda venida. Por lo tanto, tenemos que entender que todo lo que Jesús va a decir en contestación a estas dos preguntas, él mismo conoce los hechos que van a ocurrir, pero desconoce las fechas. ¿Alguna vez habrás ido de viaje en coche o lo que sea
y habrás visto delante de ti asomarse una sierra, una cordillera de montañas. Desde lejos parece un muro, un solo muro. Ves diferentes picos, pero no ves la distancia que hay entre los picos. Y la profecía bíblica tiene esta misma característica, porque los profetas están profetizando siglos antes de que los eventos ocurran y no tienen conocimiento firme de la fecha. Tienen conocimiento por la iluminación de Dios de qué cosas van a ocurrir, pero no cuándo van a ocurrir. Solamente es cuando cuando vas entrando en la misma cordillera que descubres que dos montañas que parecían juntas desde la lejanía, sin embargo, están separadas entre sí con bastante distancia. Y dado que Jesús mismo reconoce que no conoce fechas, tenemos que suponer que cuando él contemplaba estos dos eventos del futuro, la destrucción del templo y también su propia segunda venida, él no podía tener ni idea de qué periodo de tiempo iba a separar estos dos picos, dos montañas. Nosotros sabemos que el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo, pero que la segunda venida todavía no ha ocurrido. Casi 2000 años separan estos dos eventos, pero para Jesús, mirándolos desde lejos, parecían casi juntos estos picos. Y por lo tanto habla mezclando información acerca de los dos eventos. De allí la confusión que este capítulo puede provocar en nosotros. Pero con todo esto en mente, miremos el texto. ¿Qué es lo que dice Jesús en contestación a los discípulos? Empieza diciendo que este tema se presta a mucha confusión y a muchos engaños. Y por lo tanto advierte a sus discípulos, cuidadito, fácilmente podéis ser engañados y debéis escuchar bien lo que voy a decir para que nadie sea capaz de engañaros. Leamos los versículos 5 a 8. Entonces Jesús comenzó a decirles, mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy, y engañarán a muchos. Cuando oyerais guerras y rumores de guerras, no os alarméis, debe suceder, pero aún no es el fin. Porque será levantada nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en todas partes y habrá hambres. Estos son los principios de dolores de parto. Aquí varias maneras en las que podemos ser engañados por temas del futuro. En primer lugar, y este es el engaño más fuerte, vendrán falsos cristos. Al final de la primera parte de este capítulo, concretamente en el versículo 21 y 22, Jesús repite esta enseñanza. Si alguien os dice, mira, aquí está el Cristo, mira, allí está, no lo creáis, porque serán levantados falsos cristos y falsos profetas, y darán señales y prodigios a fin de extraviar, si fuera posible, a los escogidos. Jesús ve el enorme peligro de que
sus discípulos sean arrastrados por engañadores. Ahora bien, si estudiamos la historia de la Iglesia, lo que dice Cristo no parece muy cierto. De vez en cuando ha habido algunos locos que han proclamado que ellos son Jesús o ellos son el Cristo, pero casi enseguida la gente ha reconocido que son hombres locos y por lo tanto no los han seguido. Pero Cristo dice, vendrán muchos diciendo, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. ¿Cómo explicar esto? Yo entiendo que, aunque es cierto que no ha habido mucha gente diciendo yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, lo que sí que ha pasado es que ha habido mucha falsificación de la persona de Cristo. El Islam, por ejemplo, cree en Jesús, Isa, pero tienen una versión de la vida y la muerte de Jesús totalmente diferente de lo que enseña el Nuevo Testamento, y una versión inventada por Mahoma 6 siglos después de la vida de Jesús. Y sin embargo, millones y millones creen esta versión de Jesús. En la teología moderna, muchos teólogos de tendencia liberal niegan que Jesús naciera de una virgen, cuestionan sus milagros, niegan su resurrección de los muertos y su ascensión al cielo, niegan su segunda venida. Y lo que queda después de todas estas negaciones es un carpintero de Nazaret que era genial en su enseñanza ética. Pero esto es una falsificación de la persona de Jesús. Y sin embargo, hay muchos cristianos, entre comillas, que siguen estas enseñanzas y que asisten a iglesias donde los pastores enseñan estas cosas. Podríamos elaborar mucho este punto, pero el tiempo es corto, así que lo dejamos allí. Pero hay mucha falsificación de la persona de Jesús, y esto arrastra tras sí a la inmensa mayoría de personas en la cristiandad. Si juntamos a los testigos de Jehová, los musulmanes, los liberales protestantes y sus seguidores, la Iglesia Católica y sus seguidores, y sumamos todas estas cifras, la inmensa mayoría de los que se consideran cristianos están siguiendo un Cristo falso. Esta es la primera gran posibilidad de engaño y necesitamos tener mucho cuidado. Pero luego Jesús pasa a otro tema, y allí muchos evangélicos han caído en este engaño. Es el engaño de pensar que porque yo estoy pasando por una crisis terrible, el fin del mundo está a punto de llegar. Incluso en la pandemia que estamos viviendo ahora mismo, suena esta voz diciendo, esta pandemia es evidencia del fin del mundo, que viene pronto, Cristo viene pronto. Pero Jesús dice que esta clase de señales no son señales fiables. Él menciona guerras,
en el versículo 7 y luego repite en el 8 que habrá guerras, también terremotos, hambres, pestilencias, todas estas cosas realmente han existido en el mundo desde que el ser humano cayó en pecado. Son un constante. Y por lo tanto, nunca podemos decir, esta guerra es evidencia del fin del mundo. Esta pandemia es evidencia del fin del mundo. Estos terremotos indican que el mundo está a punto de acabar. Esto sería engañarnos. Estas no son señales firmes. Lo que son, Jesús los llama principios de dolores, o más exactamente, principios de dolores de parto, porque la palabra griega empleada aquí indica dolores de parto. Cuando la mujer empieza a tener contracciones, sabe que su hijo no tardará en nacer. Pero el parto mismo puede ser inmediato o puede tardar horas, incluso días. Cuando vemos una concentración de catástrofes mundiales, debemos pensar que son principios de dolores de parto, son dolores, nos afectan o pueden afectarnos directamente, pero no son señales firmes de que Jesús está a punto de aparecer. Y lo mismo puede ocurrir en cuanto a la siguiente porción de este discurso, versículos 9 a 13. Que hablan de la persecución de la iglesia. Pero mirad por vosotros mismos, os entregarán a los sanhedrines y seréis azotados en las sinagogas, y compareceréis delante de gobernadores y de reyes por causa de mí, para testimonio a ellos. Y el evangelio tiene que ser proclamado antes a todas las naciones. Y cuando os conduzcan para entregaros, no os inquietéis de antemano por lo que vais a hablar, sino lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros quienes habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se rebelarán contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre, pero el que perseveró hasta el fin, éste será salvo. Jesús está diciendo aquí que otra característica permanente del periodo entre su primera venida y la segunda venida es la persecución de los discípulos. Si el mundo ha aborrecido a Cristo, va a aborrecer también a los seguidores de Cristo. Pero cuando nos encontramos en situaciones de persecución, y me imagino que esto puede ocurrir con nuestros hermanos en Corea del Norte o en la China o en Nigeria, en este momento, cuando vienen torturas, cárceles y martirios, es muy fácil pensar, Jesús tiene que volver enseguida. Pero no necesariamente. Ya desde el primer momento la iglesia fue perseguida y hubo persecuciones terribles en los primeros siglos de la iglesia. Luego, si saltamos a la Reforma, hubo muchísimos mártires en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en España también. Y sin embargo, esto no fue indicio del
del regreso inmediato de Jesús. Y tampoco significa que los que están sufriendo esta persecución hoy en día, que esto signifique que Jesús está a la vuelta de la esquina. Este pasaje que acabo de leer es un buen ejemplo de los dos picos que hemos mencionado, porque el versículo 9, os entregarán a los sanedrines y seréis azotados en las sinagogas, parece profetizar lo que pasó a la Iglesia en sus primeros años, previos a la destrucción del templo. Lo mismo es cierto, como veremos, en cuanto a lo que el Señor va a decir acerca de la abominación de la desolación, porque habla de los que están en Judea que huyan a los montes. La Iglesia todavía en la mente de Jesús está en el ámbito de Palestina. Y sin embargo, el versículo 10, el Evangelio tiene que ser proclamado antes a todas las naciones. ¿Antes de qué? La proclamación del Evangelio mundial está acabando ahora. Prácticamente podemos decir que todas las naciones tienen el mensaje, aunque hay muchas poblaciones que no han escuchado el Evangelio, pero el Evangelio está extendido por el mundo entero. Pero esto es ahora, no es anterior a la caída del templo. Así que aquí tenemos esta mezcla. Todo esto que hemos leído, entonces, son falsas señales que resulta que no indican la inminencia del retorno de Cristo. Y ahora pasamos a señales que sí que indican que Cristo está a punto de volver. Versículos 14 a 20. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación puesta en pie donde no debe, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no baje ni entre a recoger algo de su casa, y el que va hacia el campo no regrese a tomar su capa. Ay de las que están encintas y de las que estén amamantando en aquellos días. Por tanto, orad para que no sea en invierno, porque aquellos días serán una tribulación tal cual no la ha habido desde el principio de la creación que Dios hizo hasta ahora, ni jamás la habrá. Y si el Señor no acortara los días, ninguna carne sería salva, pero por causa de los escogidos que eligió, acortó los días. Este es un texto bastante complicado, así que paciencia, vamos a intentar desglosarlo. Empieza hablando de la abominación de la desolación. Abominación es una palabra normalmente empleada para referirse al culto idolátrico pagano contrario totalmente a Dios, al Dios verdadero. El texto está hablando de un sacrilegio, un culto ilícito que va a traer consigo desolación. Esto es lo que la frase en sí significa. Pero esta frase fue empleada por el profeta Daniel en 3 diferentes ocasiones de su libro. No tenemos tiempo para buscarlos ahora. Y los judíos de tiempos de Jesús tenían muy claro
que esta frase ya se había cumplido en la historia de los judíos. En el libro apócrifo, el primer libro de Macabeos, capítulo 1, versículos 54 a 56, se hace mención explícita de esta abominación desoladora y su cumplimiento en tiempos del rey sirio Antíoco IV o Antíoco Epífanes. Este rey era pagano, pero él reinaba sobre un imperio enorme que iba desde Israel hasta la India. Y él entró en el templo de Jerusalén y colocó sobre el altar la abominación de desolación. El texto de Macabeos no dice exactamente lo que era, pero el historiador judío del primer siglo, Flavio Josefo, él dice en qué consistía. Consistía en un altar, sobre el altar del templo, sobre el cual Antíoco ofrecía cerdos, que para los judíos eran animales impuros y por lo tanto un gran sacrilegio para el templo. A la vez, Antíoco organizó una gran persecución de los judíos fieles. Los judíos dispuestos a rendir alabanza al cerdo sacrificado a los dioses paganos, no le pasaba nada, pero los judíos fieles eran perseguidos a muerte. Así que era una abominación, un sacrificio sacrílego acompañado por mucha persecución. Y los judíos decían que esto ya se ha cumplido. La frase de Daniel ya se cumplió en época de Antíoco, en el siglo II antes de Cristo. Pero Jesús aquí toma esta misma frase y habla de otro cumplimiento en el futuro. Y este cumplimiento va a anticipar la destrucción del templo. Y se suele suponer que la referencia es que cuando el general romano Tito entró en Jerusalén con las legiones romanas, llevando los soldados sus estandartes con figuras del emperador en el estandarte, el emperador habiéndose declarado semidivino, por lo tanto hacía falta rendir culto al emperador, pues estos estandartes eran sacrilegio para los judíos, colocados en su lugar santo, el templo de Jerusalén, y que esto es otro cumplimiento de la misma profecía. Y fue el celo de los judíos en contra de las legiones romanas en este momento, el que provocó la destrucción del templo. Tito mismo había dado órdenes para conservar el templo como lugar sagrado, pero en medio de la guerra que se produjo entre judíos y romanos, cayó una antorcha en el templo y causó una inflagración que destruyó todo el edificio. Así que el sacrilegio de los estandartes idólatras, abominación, causó la desolación de la destrucción del templo. Sin embargo, debemos ir un poco más lejos. He dicho que
Jesús estaba pensando en la destrucción del templo en aquel momento cuando hablaba de la abominación de desolación. Pero un momento, lo digo porque a continuación habla de huida a los montes de Judea. Y evidentemente estamos en Palestina. Pero los apóstoles retoman esta idea y lo aplican a un evento aún más futuro. El evento identificado por Pablo como el hombre de iniquidad, por Juan como el anticristo y por el libro de Apocalipsis como la bestia. Nuevamente no tenemos tiempo para consultar todas estas citas, pero allí están. Estos autores hablan del futuro justo antes de la venida de Jesús, como otro cumplimiento más de la profecía de Daniel, cumplido ya en época de Antíoco Epífanes, cumplido una segunda vez en el momento de la destrucción del templo, pero que se cumplirá definitivamente y la tercera vez en la figura del anticristo, porque el anticristo va a sentarse en el templo pretendiendo que él es Dios mismo y exigirá que haya culto a su persona en el templo. Entonces dice Jesús, hay que huir, y creo que estas instrucciones de huida tienen más sentido en el contexto del segundo cumplimiento, la destrucción del templo. Pero luego añade que la presencia de la abominación desoladora va a traer la desolación de la tribulación. Y si bien es cierto que hubo gran tribulación en el momento del asedio del templo antes de su caída en el año 70, también es cierto que habrá una gran tribulación justo antes de la segunda venida. Aquellos días serán una tribulación tal cual no la ha habido desde el principio de la creación que Dios hizo hasta ahora, ni jamás la habrá. Y estas palabras también se hacen eco de una profecía de Daniel, Daniel capítulo 12, versículo 1. Y esta profecía de Daniel no está en el contexto de la destrucción del templo, está claramente en el contexto del fin del mundo, porque acto seguido habla de la resurrección de los muertos en el versículo 3 y en la liberación del pueblo de Dios en el versículo 2. Así que Jesús está advirtiendo a los discípulos que justo antes de mi retorno a la tierra, mi segunda venida, habrá una gran tribulación. Bueno, ya he dicho, seguiremos con este tema esta tarde, pero de momento entendamos esto. Hay muchas señales que parecen indicar que el mundo está a punto de acabar, que Cristo está a punto de venir, pero debemos tomarlos como principio de dolores de parto. Indica que los designios de Dios están progresando en la historia, pero el momento todavía no ha llegado. Es cuando veamos la presencia del anticristo y la gran persecución que va a acompañar este personaje y además la gran apostasía de la iglesia que habrá en este momento. Esto sí que es señal del regreso inmediato del Señor. Mientras tanto,
estemos en guardia. Jesús enfatiza esto una y otra vez a lo largo de este capítulo. Mirad, cuidado, estad alerta, que no sabéis a qué hora viene, pero no os dejéis engañar por falsos cristos, por falsas señales. Hermanos, que el Señor os bendiga y que nos prepare a todos para su venida.